Bienvenido y bienvenida a este estudio de la Palabra de Dios. Queremos comprender en este día cómo la ascensión de Cristo, su exaltación y su crucifixión nos habilita para estar cerca de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias Señor porque nuevamente podemos estudiar tu palabra. Dirígenos y bendícenos en este día al estudiarla en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en una temática muy importante de cómo nos rescata Dios. El rescate de amor de Dios por cada uno de nosotros es tan grande, no lo llegamos a imaginar, ni siquiera a pensar. Es tan importante que hoy, en otro tiempo, estábamos engañados por nuestros propios deseos, pero ahora venimos a hacer la voluntad de Dios gracias a su rescate. Por eso es importante que nosotros estudiemos en este día la cita bíblica que se encuentra en Efesios capítulo número 2, versículo número 3. Y dice de la siguiente manera: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, eso es lo que dice el versículo número 4. Estos dos textos relacionan de manera perfecta lo que ocurre cuando Cristo entra en la vida del ser humano. Antes estábamos perdidos en nuestros pecados, antes estábamos perdidos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en la concupiscencia del pecado. Pero ahora con Cristo ya no somos iguales. Con Cristo ya somos diferentes. Con Cristo ya sucede un cambio radical en nuestra vida. ¿Y cuál es ese cambio? Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Antes estábamos esclavizados al pecado, ahora somos libres del pecado. Antes estábamos sin Cristo, ahora estamos con Cristo. Y es que cuando Cristo entra en la vida del ser humano, entra con un objetivo: cambiarlo todo. Las circunstancias pueden ser angustiantes de muchas maneras, en muchas formas, en muchos momentos, pero al fin y al cabo no se cumple la voluntad del ser humano, sino la voluntad de Dios. Entonces el ser humano no solamente estaba perdido en sus pensamientos, en sus deseos, sino que también estaba haciendo su voluntad. Pero cuando yo me detengo y pienso y digo dentro de mí, yo puedo hacer todo, yo puedo avanzar en todo lo que me proponga, pero si dejo fuera de la fórmula a Cristo Jesús, entonces nada va a funcionar. Mira que Pablo lo que hace en el versículo es resaltar lo que antes era cada uno de los creyentes de Éfeso y lo que ahora son, pero eso lo limita la acción de Dios. En el versículo número 4 dice, pero Dios que es grande en misericordia, dice el versículo número 4 del capítulo 2. Dice el versículo número 4 del capítulo 2, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esas dos palabras, pero Dios, son tan importantes en este tema que nosotros podemos analizar hoy. Bueno, todo eso era yo antes de conocer a Cristo, pero Dios me transformó, pero Dios me cambió. En muchas ocasiones hemos escuchado de amigos, conocidos, familiares que antes vivían en el mundo, pero Dios los cambió. Es tan común esto porque Dios aún sigue transformando las vidas de aquellos que no quieren vivir engañados, sino que quieren vivir en la verdad. Ahora, hay algo interesante en estos pasajes, y es que yo quiero compartir con ustedes en este momento otro texto que se encuentra en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 14 y versículo número 15. Dice de la siguiente manera, a la letra. Dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Hay tres procesos. Número uno, la concupiscencia. La concupiscencia lleva al pecado y el pecado lleva a la muerte. Pero en cambio, con Cristo Jesús la fórmula cambia y ahora la concupiscencia viene a ser la oportunidad que Dios nos da a nosotros de ser salvos. Después de esa oportunidad se presenta la salvación, aceptar a Jesús con todo el corazón. Y número 3, como resultado de eso vendrá entonces la vida eterna. En vez de muerte, Dios quiere darnos vida, pero vida en Él. Y si nosotros hoy decidimos tener vida en Él, entonces seremos beneficiados de todas sus oportunidades, de todos sus mandamientos, de todos sus mensajes que Él tiene para nuestra vida. Es interesante entonces comprender que en el versículo, cuando dice por naturaleza hijos de ira, aquí lo que se está refiriendo es que antes en nuestra naturaleza éramos así, pero como Cristo entró en la vida del ser humano, entonces ya no somos así. Y esto no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, es un proceso de un encuentro con Dios todos los días, de un encuentro con Jesús en mi vida diaria. Y esto permitirá entonces que nuestra vida, que está en comunión con Dios, pueda ser un ejemplo para otras personas. Podamos llevar esa bendición que recibimos por medio de Cristo. Hoy el llamado es a que podamos estar conectados con Cristo. Conectados con Cristo porque solo si estamos conectados con Él, en medio de un mundo lleno de muchos pecados, en medio de un mundo lleno de voluntades que están siempre, y los deseos y los pensamientos están de continuo al mal, ahora tu vida estará de continuo a estar en la vida eterna con Cristo. ¿Quieres tú esto en este día? Yo te invito entonces que puedas escribir acá en los comentarios, yo quiero estar conectado con Jesús. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Gracias Padre, Señor, porque nuevamente nos da la oportunidad de entrar en esta salvación. Pedimos, Señor, que todos nosotros, nuestra familia, todo lo que hagamos pueda dar testimonio, Señor, de que creemos en ti. Que todos aquellos que aún no te han aceptado puedan abrir el corazón y que puedan dejar de hacer su voluntad en la carne y que hagan ahora tu voluntad, Señor, en cada momento. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de Dios. Bendiciones.